Mis amados, buenos días. Aquí estamos reunidos con nuestro compromiso, nuestra cita que tenemos, ¿cierto? Los días jueves en este horario, y sabemos que tú puedes escoger después el horario que tú puedas acomodar para participar de este tema que el Señor va poniendo en nuestros corazones. Son inquietudes que no aparecieron de un día a otro y que estamos tratando de ver qué vamos a hablar, sino que Dios de alguna manera ha estado hablando hace un tiempo de algunas necesidades. Y yo quiero decirles, un sentir de mi corazón hace mucho tiempo, para nosotros era complicado, teníamos siempre el anhelo de poder hablar, teníamos tantas cosas que compartir con los matrimonios. Con mi hermano César venían todas estas inquietudes, tantas cosas que venían a nuestro corazón, y sentíamos esta carga y decíamos, ¿cómo hacerlo? Porque a veces estábamos con muchas actividades que se realizaban solamente, ¿cierto? Teníamos los 5 días o 7 días a la semana, 6 días, para ver que habían actividades de jóvenes, actividades de diferentes, ciertos ministerios. Entonces, a veces teníamos una vez al mes y teníamos tantas cosas que decir. Y nosotros creemos que esto ha sido un tiempo que Dios lo ha preparado. Porque, ¿cómo hacerlo? A veces llegábamos y teníamos el siguiente problema. Mire, yo quiero decirle, Dios ha roto muchas estructuras. Porque nosotros llegamos y decíamos, oh, llegaron 8 matrimonios, y sentíamos que habían tantos matrimonios que queríamos que fueran tocados. Había matrimonios jóvenes, había matrimonios mayores, y a veces decíamos, pero hoy quisiéramos que estuvieran, porque hay temas que son tan importantes que de pronto ellos van a venir, van a encontrarse con estos problemas, y queremos evitar de estar nosotros aconsejando o tratando de arreglar cosas que quizás ellos pueden anticiparse, ellos pueden prevenirlo. Entonces, teníamos toda esta inquietud, así que de alguna manera para nosotros es una bendición de parte de Dios. Ya no necesitamos tener los 4 o 5, queríamos tener, no sé, 20 matrimonios con nosotros ahí, y la verdad que ahora nosotros decimos, no sé, creemos que Dios va a empezar a poner, creemos que Dios va a conectar, creemos que las personas que realmente dicen, realmente yo necesito el consejo, las personas que dicen, para eso Dios me ha puesto y tiene personas para que nos ayuden, nos guíen, yo voy a ser humilde para estar escuchando. Yo creo que esto va a traer una respuesta, yo creo que esto va a ayudar, y estos programas van a quedar ahí, así que tú los puedes buscar. Y si quieres, ves varios seguidos y lo puedes hacer, y eso a nosotros nos deja ahora felices, porque habremos derramado lo que tenemos que derramar, ¿verdad? Mi hermano César, mi hermana Verónica, tengan ustedes muy buenos días. Quiero que saluden a los hermanos. Hoy día vamos a hablar, y algunos, quiero decirte, algunos jovencitos pueden decir, ah, no, esto no va para mí, yo te voy a decir que sí. Vamos a hablar de cómo llegar cómo evitar, ¿cierto?, a sufrir con el síntoma del nido vacío, ¿ya? ¿Cómo evitar de que cuando llegue el momento en que los hijos crecen y se van, quedemos nosotros sintiendo ese sentimiento vacío, y que a muchas mujeres les viene depresión, muchos matrimonios terminan inclusive separándose, porque nido vacío les trajo consecuencias muy fuertes. Y nosotros queremos hablar de cómo llegar, impedir de que lleguemos a eso. Mi hermano César ahí, mi hermana Verónica, por favor, tengan ustedes muy buenos días, saluden a todos nuestros hermanos, tienen la oportunidad, y por favor después oren por lo que vamos a hacer en esta mañana. Amén. Amén. Bueno, primero darle la bienvenida a todos aquellos que se estén conectando en el tiempo en que se estén conectando, porque hemos visto en los comentarios de pronto hermanas de otras iglesias, de otros lugares, que hemos podido ver en los comentarios y cómo han podido ser bendecidos. Y bueno, solo decirle que eso solo tiene que ver, como dijo nuestra pastora, con la humildad en el corazón, de decir, yo creo que aquí Dios algo me está enseñando. Amén. Así que eso, la invitación siempre va a ser a abrir el corazón y entender que es Dios el que está hablando, no personas. Amén. Así que esto. Amén.
Buenos días a todos, mis hermanos. Me salió siempre como el saludo del matinal, pero esto no es un matinal, es un programa del Señor. Pero le damos la bienvenida, como dice mi esposa, siempre vamos a estar contentos y honrados de poder servirle al Señor y poder compartir de lo que Él por gracia nos ha dado, por gracia queremos entregarlo también. Y como decía mi pastora, claro, estos temas son palabras a tiempo y a veces son anticipándose también a los tiempos. Y nosotros hemos visto, como dice mi pastora, siempre estaba el anhelo de que los matrimonios se congreguen y puedan escuchar estos programas, y hemos visto cómo hay situaciones, y hay situaciones que se presentan en matrimonio y uno queda como mirándose y preguntándose, pero ¿no vio el programa? Porque lo que usted está enfrentando es justamente lo que Dios ya enseñó, lo que Dios ya entregó estrategia, entregó puertas de salida. Entonces, el anhelo, como decía mi pastor, es que todos los matrimonios, si no lo pueden ver en el momento, puedan buscar un tiempo, encuentren la forma de poder verlo, porque todas las enseñanzas, y ahí está la humildad del corazón para, digamos, reconocer que necesitamos ser guiados cada día. Amén. Amén. Yo le voy a invitar a que podamos orar, como dijo mi pastora. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este día, por estar con nosotros. Señor, usted es la persona más importante. Espíritu Santo, toma el control Señor, de la señal, de las conexiones, del internet. Señor, toma el control de todos los equipos. Señor, oramos para que fluya esto, Señor, y nada se interponga, Señor, en la entrega de esta palabra. Señor, oramos para que la sabiduría, Señor, descienda, Señor, del cielo, y para que usted, Espíritu Santo, se mueva con autoridad, se mueva con libertad. Y sabemos que usted es el que hace la obra de convencer el corazón del hombre. Usted es el que hace la obra de restaurar el corazón del hombre. Por eso en esta hora descansamos y le pedimos que usted haga esto, pase adelante ahora, y Señor, sea glorificando el nombre de Jesucristo. Se lo pedimos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, quiero mencionarle a mis hermanos que muchas veces he estado ministrando matrimonio, como mi hermano César, mi hermana Verónica, a otros matrimonios, y a veces he dicho, ¿cómo quisiera? Y Dios sabe lo que estoy diciendo, poder hablar esto para que muchos sean bendecidos, porque por gracia del Señor nos ha dado dones, y he podido a veces tratar áreas de sanidad, de restauración, y que a veces se va un matrimonio con esto, y uno tiene que invertir a veces, como dijo mi hermano, estuve horas, estuve años, 1 año, 2 años invirtiendo, y a veces decía, si hubiesen 4 o 5 matrimonios que estuvieran recibiendo lo mismo, si pudiera, porque si pudiera ellos, esto grabarse y después impartirse, si pudiera impartir, ¿cierto? A veces trabajo 1 hora, 2 horas, a veces estoy con personas específicas tratando sanidad, y digo, si esto lo trabajara con muchos, estos temas lo hablara con muchos, y muchos recibirían sanidad, liberación, muchos estarían siendo, ¿cierto?, restaurados. Pero a veces es más agotador estar uno por uno que hacer este tipo de trabajos. Creo que esto va a quedar para que el que quiera va a poder pinchar y va a encontrar. Hay varios temas que los puedes buscar atrás, que hemos estado hablando, ¿cierto? Y yo sé que aún hay mucho más. Dios tiene mucho que hablar a los matrimonios, familias, porque es ahí la clave donde el enemigo trabaja y puede destruir vidas. Quiero compartir en Efesios capítulo 5, versículo 31, dice, por esto dejará el hombre su padre y su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y después dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aún así el apóstol está hablando que hay un misterio grande en esta unión del matrimonio. Hay un misterio grande que está detrás de que el hombre y la mujer se unan, ¿cierto? Y hagan una celebración y después de esto aparezcan como casados para tener hijos y puedan tener a lo mejor libertad, ¿cierto? Más una libertad mayor sexual. Más que todo esto, hay un misterio grande que está relacionado de la iglesia, ¿cierto?, con el Señor. Dios permitió que la unión del matrimonio estuviera conectada
todo lo que significa la unión de Cristo con la iglesia. Entonces, cuando estamos dando un buen reflejo de un matrimonio, nos está hablando de que tenemos también una buena relación y entendemos de esa buena relación. Un matrimonio, un hombre que tiene una buena relación con Dios entenderá, ¿cierto?, la buena relación que debe tener con su esposa, porque dice que debe amarla como Cristo. Entonces aquí hay todo un trabajo que el Señor tiene un misterio escondido dentro del matrimonio, que cuando el matrimonio va descubriéndolo, también comienza a descubrir su comunión con Dios. Amén. Creo que a mí eso me sirvió mucho para entender mi relación con Dios. Mi matrimonio fue clave para entender el amor de Dios y también entender cómo debía yo, ¿cierto?, aprender a estar conectada con Dios y aprender así también a ver que si nuestra relación no estaba bien, ¿cierto?, era porque había que aprender cómo manejar el perfecto amor que viene de parte de Dios. Y después dice, ¿cierto?, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, ¿ya? Y la mujer respete a su marido. Aquí al hombre le dice que ame a su mujer, porque me parece que lo que Dios que está hablando siempre fuerte, al hombre el que debe amar, el hombre es el que representa a Cristo y la mujer representa a la iglesia. La mujer no le dice que debe amar, pero sí le dice que debe honrar, debe respetar, que en eso está relacionada de responder al amor. Amén. Y dice, y después en el capítulo 6 comienza a hablar de los hijos, mostrando que en una relación del matrimonio vendrán los hijos. Obedeced, dice en el Señor, a vuestros padres, porque esto es justo, ¿ya? 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pide que haya, ¿cierto?, la honra, y después se refiere a amarlos. Y después dice, para que te vaya bien y sea de larga vida en la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina, en amonestación del Señor. ¿Ya? Dice que aquí vemos que ahí está englobando todo lo que es en sí la familia. Cómo debe Dios mirar, cómo Dios está mirando y lo perfecto de la familia. Lo perfecto, hay un misterio que está relacionado con la iglesia. El resultado de todo esto tiene que ver también con la iglesia. El resultado tiene que ver, ¿cierto?, para que se nos revele, es la unión de Dios, que Cristo con la iglesia, y cómo Cristo viene a dar hijos, ministerios, cómo Cristo viene a dar resultados en esta unión, pero que estos resultados, ¿cierto?, sean para que nosotros amemos aún más a Cristo, no para quedarnos con los resultados. Es como mucha gente que cuando se une con el Señor y empieza una muy linda relación con Dios, empiezan a venir las añadiduras, pero lamentablemente se empiezan a quedar con las añadiduras y se apartan de aquel que les dio las añadiduras. Entonces es lo mismo que un matrimonio que están unidos, empiezan a venir los hijos, empiezan a venir situaciones, problemas que son normales dentro de un matrimonio, que tiene que ver con las finanzas, cómo aprender a manejar las finanzas, cómo tener, ¿cierto?, una buena relación como matrimonio, mantener, ¿cierto?, cómo pasar los tiempos libres, ordenar cómo van a organizarse también. No siempre van a estar juntos, también aprender a darse tiempos en forma individual, como dice la palabra, en común acuerdo para buscar a Dios, ¿cierto? Pero todo en una manera, se fijan que todo organizado, y Dios lo permite así, porque Dios desea, ¿cierto?, que todo esto esté funcionando, pero que no perdamos la línea de partida. Generalmente nosotros con Dios partimos bien, pero en el camino terminamos mal. Vemos el porcentaje muy grande de hombres, tanto en la Biblia como en los tiempos que miramos hacia atrás, que empezaron muy bien con Dios y Dios comenzó a añadirle, pero en el camino se apartó su corazón, pusieron su corazón en los hijos, pusieron, por ejemplo, Elías puso su corazón en los hijos, ¿cierto? Y sus hijos lo apartaron de Dios.
Nosotros vemos, ¿cierto?, que Lot puso su corazón en las cosas materiales y lo apartó de Dios. Y Dios le había dado la bendición que tenía, pero amó las cosas materiales y perdió todo. Entonces vemos que muchos empiezan bien, pero en el camino sucede algo que si no arreglamos bien, nos vamos siempre recordando y estar ubicándonos bien, podemos desviarnos. Un matrimonio comienzan dos personas, ¿cierto?, para amarse, para cuidarse, protegerse, y quizás los dos cristianos, los dos aman al Señor y los dos tienen un objetivo, servir al Señor. Pero en el camino empiezan a venir los hijos, y vamos a hablar del nido vacío, porque ¿cómo llegamos a esto? ¿Cierto? Algunos dicen, no es para mí porque yo tengo hijos pequeños todavía, cuando ya estén grandes voy a ver este programa. No, es que cuando llegas a estar grande es porque ya hace rato que estás haciendo mal el trabajo, ¿cierto? ¿Cómo comienzan y llegan los niños? ¿Qué empieza a pasar como matrimonio? Yo también me casé, tuve hijos y sé lo que empieza a pasar. Pero me gustaría que mi hermana Verónica me cuente, como mujer, cuando llegó su hijo. Usted se casó embarazada, ¿verdad? Así que no tuvo mucho tiempo de estar con su esposo sin embarazo, pero el periodo que estuvo en embarazo nomás, en que estaban solos, todavía no había hijo. ¿Cuál era el centro de ustedes? Bueno, cuando nosotros nos casamos, es verdad, yo estaba embarazada, tenía como 3 meses de embarazo, y recuerdo que nosotros hablábamos harto, nos proyectábamos, conversábamos, teníamos como proyectos juntos, y tiempos también juntos. Nos sentábamos a conversar sobre proyectos, por ejemplo, que en ese tiempo mi esposo, por ejemplo, todavía no terminaba su estudio. Entonces comenzamos a proyectarnos de esta forma y a planificar. Pero una vez que ya llegaron los hijos, ya llegó el hijo, está el tema de que uno se convierte en mamá y las 24 horas del día está pendiente del hijo, de que el hijo lo necesita, porque si bien es cierto, tiene requerimientos, ¿cierto? Pero uno a veces como mamá primeriza, como que está siempre encima del hijo, lo está mirando todo el rato, que no le vaya a pasar esto, porque desconoce cómo criarlos. Y bueno, obviamente el esposo pasó de inmediato a segundo, tercer plano, en todas las áreas. Es importante, como padre, como esposo. Quiero hablarle como esposo. Como padre, yo entiendo que el padre siempre dice, no, él tiene que tomar el primer lugar porque él tiene la necesidad más inmediata. Pero como esposo, ¿cómo siente usted que esto repercute de alguna manera? Bueno, uno no se da cuenta cómo las situaciones se van dando porque son muy paulatinas y son imperceptibles, pero después nosotros sucedió que tuvimos otro hijo de no mucho distanciado de tiempo, en 2 años, y después vino un tercer hijo que también no se distanció tanto en el tiempo, y a eso sumado que no teníamos la asesoría, no teníamos el consejo, no la asesoría, no teníamos el respaldo del Señor, no teníamos formación de cómo formar una familia, de cómo criar hijos, lo que significaban. Hicimos lo que pudimos como matrimonio joven, 19 yo y 18 mi esposa. Entonces hicimos lo que pudimos, lo que podíamos hacer. Pero esto de la crianza de los hijos en nosotros como matrimonio joven sí provocó un distanciamiento que se manifestó a no muy pasar del tiempo. Porque yo, sin darme cuenta, empecé a dejar de estar cerca de mi esposa, y esto nos trajo después el quiebre familiar fuerte que tuvimos, porque la lejanía no nos dimos cuenta de eso. Además, mi esposa después empezó a trabajar, los hijos también tuvieron una crianza diferente, y a mí como hombre sí me afectó fuertemente. Me afectó, yo diría que con más fuerza en la intimidad. Eso fue lo que más se manifestó con más fuerza, porque mi esposa estaba enfocada en la crianza de los hijos. Así que
fue bien para nosotros, tuvo consecuencias muy, muy desastrosas para el matrimonio. Como usted dice, ¿cierto? Es algo tan sutil que el enemigo sabe que es algo que se va a empezar a socavar. Me hace pensar como la serpiente entró sutilmente y en un momento engañó a la mujer, ¿cierto? Muchos hombres sutilmente, el enemigo dice también Proverbios, que viene esa mujer, ¿cierto? Y con salamerías, con palabras bonitas, empieza a atraer el corazón del hombre. Ella, la esposa, puede exigirle y que debe ser, ¿cierto?, fiel, que no debe, y el hombre puede querer hacerlo, pero el enemigo sabe cuando empieza a haber un pequeño. Y no es que el hombre esté buscándolo, no es que también, ¿cierto?, la esposa lo esté empujando. Es algo que se empieza a dar, como dice usted, sutilmente. Amén. Empiezan a abrirse esta brecha que el enemigo empieza a trabajar. Bueno, los hijos empiezan a ocupar un lugar, ¿cierto?, que son importantes y no podemos negar que tiene un lugar de importancia, de mucha importancia para ambos, pero lo más importante es que a veces le damos tanta importancia a los hijos y no le damos la importancia a la relación del matrimonio, porque si nos interesa realmente la salud, la seguridad, ¿cierto?, la estabilidad de los hijos, todo comienza en una buena relación de los padres, una relación equilibrada, donde la mujer no puede descuidar y saber que el esposo necesita, no es la atención, no le va a ir a poner un chupete, ¿cierto?, pero el esposo necesita, ¿cierto?, porque él, por algo Dios los unió, que fueron una sola carne, y también, es más, Dios mismo dice que si van a estar separados por un tiempo debe ser breve, porque si no, Satanás puede tentar al hombre. Entonces eso debe tenerlo muy claro la mujer, que si hay un descuido, Satanás puede tentar al hombre, y aunque sea el hombre más consagrado, conozco hasta siervos de Dios que han caído en esto y han llorado porque cuando ellos empiezan a tratar como por qué llegaron a esto, justamente empezó por una brecha que se empezó a abrir sutilmente. No le están culpando a la esposa, pero sí están dándose cuenta que hubo un descuido y ambos en un momento fueron cediendo. Como usted dice, el esposo empieza a ceder sutilmente porque ella tiene que tener la atención en los hijos, pero se empieza a provocar un abismo. Y que es tan sutil que él la quiere dejar porque también ama a sus hijos, entonces que ella lo atienda, pero empieza a haber una desatención de cuidado que también la mujer debe tener con su esposo. No, algunas mujeres dicen, bueno, ya tuve al hijo y ya no quiere tener ninguna otra cosa más con el esposo hasta un buen rato porque está demasiado ocupada, demasiado cansada, con un sueño que no la deja dormir, que el niño no la deja. Y eso, en realidad, la mujer está dotada para hacer eso y mucho más. Está dotada. Entonces, quiero decirle, desde ahora es cuando muchas mujeres jóvenes prepárense para que cuando llegue el tiempo, porque no te das cuenta cómo pasa el tiempo, que el nido, cuando esté vacío, cuando los hijos se van, ustedes como matrimonio sigan como el día en que empezaron. Conversen, si eran amigos, tenían una muy linda relación, deben seguir conversando, planeando, proyectándose como lo hacen, ¿cierto?, como lo hacían antes. Amén. ¿Qué otra situación va haciendo, hermano, que esta relación, porque el nido vacío es porque no se dan cuenta, porque cuando de repente ya no están los hijos, nos sentimos vacíos, pero en realidad es como si los hijos llenaran ese nido. Pero antes que estuvieran los hijos, estaban los padres, y los padres formaron el nido. ¿Qué situaciones más pueden ir dándose que ustedes como padres, también que sus hijos fueron creciendo y también sin darse cuenta fueron haciendo que sus corazones, que ustedes empezaran como a separarse
como pareja, como matrimonio, y se centraron más en los hijos y en la atención en otras cosas. Ahí, pastora, cuando también, mientras hablábamos, ¿cierto?, previo al preparando el programa, veíamos que los hijos, para que el matrimonio se mantenga estable, digamos, y se fortalezca, los hijos no deben venir a llenar vacíos. Los hijos no deben venir a llenar carencias del corazón de ninguno de los dos. Los hijos no deben ser el propósito del matrimonio. 100% no es solamente criar hijos, formar hijos. Está dentro de lo que del matrimonio debe hacer, ¿cierto? Y dentro de las opciones que tiene, porque también es una opción tener hijos y criar hijos y formar hijos. No es la opción, sino que lleguen los hijos al mundo del matrimonio. Pero yo le comentaba, porque, por ejemplo, a mí me pasó en un minuto que yo estaba feliz porque mi primer hijo había sido varón y yo era futbolero. Entonces, mi ánimo y mi esperanza y toda mi alegría estaba puesta en que mi hijo mayor iba a ser futbolista y que iba a ser, y yo iba, poco menos que iba a jugar en el Colo-Colo, no sé, o se iba a ir a Europa, porque el corazón estaba pegado en eso, mi corazón, y yo tenía puesta esa expectativa también al tener mi primer hijo y que fuera varón. Entonces yo pensaba en traspasarle eso a mi hijo y que él de una u otra forma viniera a satisfacer la frustración de yo no haber podido lograr algo así, aunque estaba ahí arraigado en el corazón. Entonces cuando me tocó ver la realidad de que mi hijo no le interesaba el fútbol, yo fui fuertemente decepcionado en esa área por mi hijo, aunque yo nunca se lo hice ver así tan fuertemente, pero él se daba cuenta que yo tenía el anhelo de que él disfrutara y vibrara con esta pasión que yo tenía del mundo absolutamente mundana, pero era porque yo tenía esa carencia. Entonces, yo sin darme cuenta, esta carencia, como no la tenía resuelta, también era un factor que me alejaba de mi esposa, porque mi esposa no se iba a meter en esto, entonces yo buscaba algo que viniera a estar conmigo, a ser parte conmigo de esto, pero también era una situación que nos separaba como matrimonio. Entonces, por eso yo le decía, cuando uno tiene carencia y espera que los hijos se las vengan a llenar, ya tiene que llenar la carencia, tiene que sacar eso primero del corazón, porque va a ser un factor que puede provocar la unión con un hijo, pero va a seguir separando el matrimonio. Y cuando lleguemos al final de nuestros días nos vamos a dar cuenta que estamos absolutamente desconectados. Por lo menos esa es una experiencia que a mí me pasó. Amén. Bueno, poner los intereses nuestros en el corazón de los hijos, ¿cierto? Y comenzar a como decir que mi hijo empieza ahora a llevar los sueños las frustraciones. Oh, cuánto de nuestros hijos tienen que pagar nuestras frustraciones, cualquiera sea. Si nosotros tenemos que aprender a ver, si nosotros no tuvimos una carrera, no logramos estudiar por ABC, nosotros a veces empujamos que los hijos tienen que ir a estudiar, tienen que sacar carrera, tienen que hacer esto, pero en realidad no motivándolo a que ellos desarrollen, ¿cierto?, con libertad y ellos puedan proyectarse en la vida de acuerdo a sus dones y sus capacidades, sino que nosotros queremos ponerle lo que nosotros no pudimos tener, nuestras frustraciones, y queremos que ellos lo logren. Entonces nos reflejamos en ellos, pero en proyecciones que fueron en nosotros que no se lograron, y si las logran ellos, nosotros vamos a sentir que lo hemos logrado nosotros. Entonces, en realidad no estamos uniendo a nuestros hijos a su propósito, sino que lo estamos metiendo en lo que nosotros queremos. Y ahí hay muchos hijos que empiezan, aunque ustedes no lo crean, el fútbol, cualquier cosa que no se trabaja bien, se volverá un vicio y se volverá algo que me va a dominar, ¿ya? Generalmente cuando el padre está manejado por esto, va a hacer que los hijos entren en el mismo vicio, como el alcohol, como la droga. Los hijos ven a los padres alcohólicos, ellos, aunque odien el alcohol, van a empezar a meterse después en este vicio, porque es parte normal de la conducta de la familia. Entonces van a entrar en todo esto. La verdad es que estas cosas, los intereses empiezan a separar a la familia. Los intereses del varón, si son diferentes a los de la mujer,
tiene dos caminos. O la mujer empieza a meterse en los mismos intereses, o si no va a estar sola. Por ejemplo, vamos a ver sobre el fútbol. Si el esposo le gusta mucho el fútbol y está generalmente viendo ahí, y la única manera de la mujer como meterse y estar con el esposo, va a tener que empezar a sentarse a ver fútbol. Va a empezar a tener que empezar, ¿cierto?, a entender de los jugadores y empezar a meterse con el fútbol. Y los hijos puede que la manera de estar con los papás es también empezar a interesarse en el fútbol. Así que después dicen, a todos aquí nos gusta el fútbol. Y en realidad es que todos quieren estar juntos y empiezan a buscar intereses que los permitan estar juntos. Entonces a veces no se conocen los intereses. Por ejemplo, saber qué es lo que realmente le interesa a la esposa y decir qué es lo que a ti te gustaría. A veces a muchos hombres no les gusta una película romántica, por ejemplo. Les gusta la de acción, les gusta la de suspenso. Y la mujer a veces como romántica. A veces la mujer quiere una película un poco más basada en la vida real. Y el hombre así como que se aburre con esas películas. Entonces, pero tienen que aprender a encontrar los intereses para que aprendan a estar juntos. A lo mejor no siempre van a ver una romántica para hacerle gusto a ella, pero que también en un momento va a haber una de acción. Y de repente ella decir, ya veamos una película, no sé, de guerra, qué sé yo, de cualquier cosa. Pero van a ir cediendo para estar juntos. La idea es que trabajen para estar juntos y que también tengan temas en los cuales, como decía yo, a veces llega el esposo y lo único que va a hablar la esposa, porque como están todo el día en la casa o está con las comedias, está todo el día peleando con los hijos, así que lo único que va a hablar es de los hijos. No tiene otro tema. El esposo viene del trabajo, llega a la casa y lo que va a hablar es de los hijos. Entonces, cuando está con ella, lo único que hablan es de los hijos. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Que lo vamos a castigar? ¿Que este otro me dijo esto? Y al final no hay temas comunes de ellos que no sea de los hijos. Que sean temas en los cuales ellos puedan, mira, estuve leyendo este libro, mira, estuve leyendo, estoy en la carta de Pablo, mira lo que pude aprender, y él pueda sentarse y decirle, wow, mira, qué impresionante lo que pudiste ver, yo he estado leyendo esto otro. Ya no están hablando de los hijos, están hablando de otras cosas que los conectan, que los unen. Amén. A veces el hombre lee la Biblia solo y después se sienta y nunca comparte con ella lo que Dios le pudo hablar. Hay familias que cada uno oran, trabajan, o sea, oran separadamente, llegan a la casa, siguen funcionando, pero nunca dicen, mira, estaba orando y en mi oración Dios me empezó a hablar de esto. Y comparten de eso, ¿ya? Generalmente, yo tiendo a esto, pero generalmente a mí me escuchan, pero a mí me gustaría que otros me digan, sí, yo estuve orando y mira lo que Dios me estuvo hablando, mira lo que Dios me dijo, sentí que Dios, porque eso es, no que uno solamente recibe, ¿cierto? Uno da y el otro solo recibe. Esto tiene que ser mutuo. El esposo y la esposa es algo mutuo. Y yo quiero decirle, cuando Dios habla que es un misterio, habla justamente de esto. Yo le decía que esto comenzó porque Dios a mí me habló en un retiro mío espiritual, en lo personal, y yo salí, me hago mis arrancadas para estar un tiempo sola y ahí reflexionar con Dios. Y el Señor me hablaba de estar juntos y me decía que es importante ese tiempo que podamos estar juntos. Y me empezó a hablar del nido vacío. Y me empezó a hablar que preparara familias. Por eso le decía que esto no es un asunto, háblalo, porque las mujeres y los hombres después, cuando terminan solos, se quedan mirando la cara y ya no tienen. Y por eso después empiezan a traer a los nietos. Y después empiezan a traer los nietos, que los nietos empiezan a llenar, y después hablemos de los nietos, pero ellos solos no pueden estar. Si están solos, no se entienden, se aburren, no tienen nada en común, porque perdieron tanto tiempo en que estaban pendientes los hijos, que estaban pendientes que el otro del trabajo, y después llegaba, que cuando después se miran y han pasado los años, no saben de qué hablar. Entonces, a mí el Señor me decía, nosotros comenzamos juntos, el ministerio me lo dio Dios,
los hijos son todo lo que uno saca del ministerio. Y el Señor me dijo, yo por estar contigo y estar tú conmigo, han habido muchos resultados, pero esos resultados hablan de que sí estamos juntos, pero también debemos cultivar esta relación porque siempre vamos a terminar juntos. Las añadiduras, lo que Dios nos entregue, los hijos, el trabajo y todo, no puede romper la relación primera. Y es ahí donde vemos nosotros que sufren muchos quiebres los matrimonios. Hoy día yo quiero hacerte una pregunta. No sé cuántos años tienes casado. Recién tienes hijos de 2, 3 años, son muy pequeños todavía, que todavía no estás pensando cuando estén viejos. Y ahora tú estás preocupada y que tienes que tu hijo, que te absorbe todo el tiempo, que de pronto en la noche... Pero yo quiero decirte, si antes que tuvieras el hijo, ¿cuál era tu preocupación? ¿Era tu esposo? ¿Tener la ropa? ¿Preocuparte? ¿De qué conversabas? ¿En qué estabas en tus tiempos? ¿Estabas preocupada a lo mejor de pronto con la palabra? ¿De pronto a lo mejor pasabas un tiempo, cierto, proyectando donde puedas estar haciendo algo provechoso para Dios? Pero hoy día los hijos te han absorbido todo. Pero yo quiero decirte, tienes que ser cuidadoso de que no te robe todo el tiempo, porque el enemigo empieza a hacer que te empiece a absorber y de pronto te vas a perder tú misma. Después un día vas a decir, yo no le da tanto a los hijos, y al final, ¿cómo le pagan? Pero en realidad, los hijos hay que saber manejar esto. Dale los tiempos a tu esposo, dale los tiempos a Dios. No puedes dejar de darle los tiempos a Dios. Yo no concibo que una mujer pueda ser creyente, cristiana, que haya comenzado con Dios y cuando empieza a tener hijos, no tenga tiempo para Dios. Eso para mí no lo concibo, porque es imposible, se acabaría su vida espiritual. No creo que cuando tiene hijos se acaba su vida espiritual. Es más, necesita mucho más de Dios porque necesita sabiduría para equilibrarse, porque el corazón del hombre se apega rápidamente. Amén. ¿Cierto? Como el hombre, si Dios le da, le da un vehículo, le da un buen trabajo, y el corazón del hombre empieza a pegarse tanto que a veces empieza a apartarse de Dios para estar siempre respondiendo en el trabajo, para estar, en un vehículo lindo y que está ahí, pasa todo el tiempo en el vehículo limpiando, saliendo, pero también lo apartó de Dios. Entonces, el cuidado de mantener el equilibrio, porque me puede apartar de la casa, me puede apartar de los hijos, un buen trabajo, bien, Dios te ha bendecido, pero ese buen trabajo, si no sabes encontrar el equilibrio, te va a separar de tu esposa, te va a separar de tus hijos. Y un día cuando tú estés ya avanzado de años y quieras estar con tus hijos, ellos no van a estar contigo, porque no hay nada en común. Lo único que hay, una carga de una responsabilidad de hacerse cargo de un viejo. Sí. Pastora, y yo le decía a usted también, comentábamos delante, yo le decía, hay cosas que uno no se da cuenta que están sucediendo en el matrimonio, en la familia o en la vida de uno personal, no se da cuenta porque es como el enemigo sigiloso y empieza ahí, y hemos escuchado, ¿cierto? El Señor nos ha enseñado que el enemigo trabaja y se toma su tiempo, no es que de un día para otro provoque los problemas o de un día para otro y nos desconecte como matrimonio, no es así, es un trabajo que es prácticamente imperceptible y sabe que de pronto hay formas de uno de hacerse un análisis, hay como unas cosas que manifiestan el corazón, porque de pronto las mamás, y lo voy a decir con las mamás, no porque culpándolas, sino que porque yo lo he visto, de pronto las mamás dicen, yo sé lo que le gusta, cuál es la comida favorita de mi hijo, yo sé cuál es el color que le gusta, yo conozco el estilo de ropa que le gusta usar, conozco la música que es su prioridad y la música que más le gusta, también conozco algunos amigos, cómo se relaciona, sé que a esta hora le gusta hacer esto, yo sé que estas cosas no le gustan, estas cosas no le atraen, yo sé que esto le molesta y saben del hijo prácticamente más que una radiografía,
es una resonancia que tienen del hijo porque le conocen, o de la hija, le conocen hasta los más mínimos detalles, y no está mal, no estoy diciendo que eso sea un error, pero si eso lo lleva al plano matrimonial, ¿podría decir lo mismo del esposo? Y ahora lo digo para los dos lados. ¿Podría también el esposo decir lo mismo de la esposa? ¿Podría yo decir de mi esposa, yo sé el color que le gusta, yo sé cuáles son sus intereses, yo sé que esto le molesta, yo sé que esta hora está haciendo esto, yo sé que ella tiene estas motivaciones, estos proyectos, esta película es su película favorita, y no estoy diciendo que gire todo lo de ella en torno de mi vida, estoy hablando de un conocimiento, de una comunicación y de saber con quién estoy formando familia. Y a lo mejor alguien puede estar diciendo, sí, yo sé que a mi esposa le gusta el color azul, porque cuando nos casamos, cuando pololeamos, ella ya me lo dijo. Sí, pero ojo, cuidado, que nosotros también somos seres que vamos mutando, nosotros vamos cambiando, nuestras prioridades, nuestros sueños van cambiando, van mutando con el paso del tiempo, ya no sentimos lo mismo, ya no tenemos los mismos gustos, y ahí está el trabajo para lograr la fortaleza, la unión y la comunión en el matrimonio, de estar interesado realmente en lo que el otro también tiene como sueños, como expectativa, buscando siempre el equilibrio, ¿cierto? Para que tampoco se vuelva un ídolo y tampoco se vuelva el centro de mi vida, sino que estoy hablando de que tener estas consideraciones en el matrimonio, porque, insisto, el enemigo empieza a trabajar sigilosamente y puede llegar a un punto que a lo mejor estoy casado ya, como en el caso nuestro, que vamos a cumplir 30 años, y a lo mejor a los 30 años, por el contrario de saber todo de mi esposa, a lo mejor para mí es una perfecta desconocida. ¿Y quién la conoce, o con ella, con quién se está relacionando más? ¿Dónde está poniendo su confianza? Y después, cuando quedamos solos, resulta que la esposa sabe todo del hijo, pero el hijo se va de la casa, como estamos hablando ahora, y se queda con un desconocido en la casa. Entonces, es una buena, lo pongo ahí sobre la mesa como una forma hoy día de hacernos un análisis, cómo estamos, en qué condiciones estamos como matrimonio, mi pastora. Eso quería, digamos, aportar. Amén. Qué importante es evaluarse cuáles son los temas más comunes que tenemos. ¿Cuál es el tópico que más tenemos para hablar cuando llega mi esposo, cuando estamos ahí? A veces inclusive los hijos van creciendo, siguen hablando, ¿no? Y es normal, está bien, porque hay que preocuparse los hijos, pero hay que ponerse metas, proyectos, hablarles mientras están más grandes. Cuando están pequeños hay que ponerles reglas y ellos tienen que someterse. Cuando están más grandes hay que hablar con ellos también, hablarlos juntos como matrimonio, decirle esto es lo que tienes que hacer, estas son las metas que tienes, ya sea para la educación, juntos, estos son tus horarios de estudio, tienes que estudiar y no hay nada más que hacer. Si el esposo pone bien cada las reglas, la mujer tiene que hacer que se cumplan, se acabó. Y después de eso debería cumplirse. Si algo no se está cumpliendo, hay que tomar de nuevo, corregir y verlo, orar y hacerlo. Pero ellos deben tener también sus temas. Cuando a veces nuestros tópicos solamente son los hijos, nuestros tópicos, cierto, es solamente hablar de las finanzas, como le decía yo, pero de finanzas, oye, que me falta esto, de ver qué más vamos a comprar, qué más, y en eso estamos centrados, quiere decir que estamos ya teniendo problemas, porque debemos crecer en otras cosas, debemos aprender la mujer debe preocuparse, por ejemplo, de que aunque esté en la casa, de lo que el esposo está haciendo, y debe interesarse y conocer, por ejemplo, en lo que hace. Por ejemplo, yo estando en la casa, él estaba pelando gallinas adentro, yo podía haberme quedado adentro, pero yo me iba a estar con él para aprender y ver qué es lo que hacía, para conversar temas que a él le interesaban. Ya aprender a ver cómo él negociaba las gallinas, aprender a ver, ¿por qué? Porque así él podía hablar conmigo de temas que a lo mejor no tenían que ver con los hijos, pero íbamos a hablar sobre las gallinas, que estaban enfermas, que les pasa esto. Hay mujeres que, por ejemplo, trabajan y se acercan a los esposos y conocen inclusive lo que hacen. Algunos dicen, no, mi esposo, por ejemplo, es mecánico, pero yo no tengo idea de ninguna cuestión, él es mecánico, yo. Y la mujer cuando realmente empieza, oye, y el motor tanto, y cuando pasa esto, y él le va a empezar a conversar, pero van a empezar a relacionarse. La mujer y los hijos tienen que empezar a aprender esto. Por eso es que los oficios que antes nosotros vemos en el Antiguo Testamento eran legados de los padres hacia los hijos, porque los hijos estaban ahí cerca de los padres viéndolo cómo trabajaban, y los padres los llevaban al trabajo.
Y así los hijos empezaban a interesarse y a ver que los intereses del padre eran los de él. Por ejemplo, José veía que sus hermanos negociaban y vendían las ovejas y le robaban a su padre. Entonces los acusaba porque desatendían el negocio del padre. Y si el negocio del padre le iba mal, ellos también le iba a ir mal. Entonces José entendía que los negocios del padre era su propia bendición. Entonces cuando nosotros hacemos que los hijos no se interesen, que no vean el trabajo, que se metan ahí donde el papá trabaja, que vean lo hacemos más conscientes, hacemos que los hijos igual puedan hacerse parte y vamos logrando cierto crecer juntos como familia. Hay intereses comunes y también hay que ver cómo proyectar. Y cuando esto se va haciendo, las familias terminan siendo monótonas. Y muchas veces las mujeres encuentran un hombre que le empieza a hablar de otras cosas. Y por eso es que son vislumbradas por hombres que le empiezan a hablar de otras cosas, e inclusive que están lindas. Hoy día yo me doy cuenta y el esposo ya no está hablando de detalles de ella. Entonces fácilmente en cualquier momento ya se empiezan a perder los intereses. Es muy fácil como cuando llega el momento en que los hijos están grandes, están tan centrados en los hijos, en que hoy día no hicieron esto, que ahora le falta esto, que le faltó los zapatos, que esto otro. Pasan todo el tiempo, años. Los hijos van creciendo, tienen problemas por los hijos, pelean por los hijos. Y cuando ya no están los hijos, no saben hacer nada sin hijos. Y de pronto se ve el esfuerzo ahí, pastora, de querer enfocarse, y aunque parezca redundante, enfocarse tanto en los hijos que el quiebre es inevitable y a veces es también visual, porque de pronto, no sé, hay que alimentar al hijo, hay que tenerlo ahí con cuidado, que no llore, que esto, y de pronto el hijo, al primer chiflido, la mujer parte y se enfoca ahí, y al esposo, no, sírvete tú la comida porque tengo que ver porque está llorando el hijo, no, atiéndete tú porque yo tengo que hacer. Y en realidad esas cosas uno debe encontrar un equilibrio, porque no puede ser que se enfoque solamente en el hijo, porque después, en el paso del tiempo, eso va provocando mella y se van viendo los deterioros y van quedando de lado ciertas cosas, y como usted lo acaba de decir, el enemigo empieza a encargarse después de empezar a llenar esas cositas de la manera que no corresponde, y vienen los desastres familiares, matrimoniales. Aún el hombre más firme, más espiritual, sino porque Dios lo llamó a que estuviese casado, va a necesitar tener una buena comunión con su esposa. No puede quedar abandonado, ni aunque sea el más espiritual, porque el diablo va a entrar por cualquier lado. El hombre, por algo Dios le dio una esposa, porque el hombre tiene esa debilidad, y si no, el diablo va a entrar y va a seducirlo. Y aún el más espiritual, si no tiene cuidado, y hablo del más espiritual, imagínense de aquellos hombres que aún no tienen ese nivel espiritual, que no tienen una oración, ¿cierto? Que no oran normalmente, que no mantienen una vida en la carne, la están sacrificando. ¿Cuánto más las esposas deben preocuparse de mantener, ¿cierto?, de que la relación con sus esposos, de mujer, porque hay que ser padres, hay que ser esposos, no hay que olvidarse. A veces nos convertimos, después de tener hijos, solo en padres. Y son dos padres juntos criando, no dos esposos. Una mujer con un hombre, cumpliendo, ¿cierto?, amándose, cumpliendo, pudiendo satisfacer necesidades que también tienen como hombre y mujer, más siendo padres. Entonces a veces perdemos, nos sacamos el título, como a veces le digo a algunas, te conviertes solo en madre y dejas de ser mujer. Y el esposo también a veces la ve solamente como mamá y se le olvidó que es mujer, para tratarla como mujer. Sí. Y después la ve un hombre afuera y le dijo algo bonito y ella se sintió mujer, porque realmente delante de él era una buena mamá, linda mamá, pero en realidad no tiene interés de mujer. Todo esto comienza a destruir sutilmente, y el enemigo socava un matrimonio
Y cuando los intereses de ambos son hacia los hijos y los hijos empiezan a robar toda la atención, tengan cuidado. Los hijos no pueden robarte toda la atención. A mí el Señor, quiero decirles esto, a mí el Señor me dijo, yo te di una obra, yo te he dado gente a trabajar y yo te envío las ovejas, pero tú eres mía. Mi intimidad contigo no puede perderse. Dice el esposo reclamando su derecho. ¿Se entiende? Amén. El esposo diciendo, hey, que ellos un rato lloren, que un rato ellos se sientan que no lo estás atendiendo, atiéndeme a mí. Déjalos. Porque si tú no los atiendes, ellos van a reclamar. Y es verdad, porque si uno no está totalmente centrado, está haciendo un mal pastor. Porque tiene que estar siempre con las ovejas. A veces te pueden decir que eres una mala madre, pero que no te diga tu esposo también que eres una mala esposa. Hay que buscar el equilibrio para ser una madre, ser mujer, ser esposa y ser una mujer de Dios. El hombre debe ser un sacerdote, debe ser esposo, debe ser padre y nunca debe olvidarse su relación con Dios. Es lo que hará que cuando llegue el momento en que los hijos se van, porque tienen que irse, y si algunos se quedan, como hablé de algunas doncellas que se quedan porque se quedan mientras no tienen esposo, las doncellas es más seguro que estén en las casas de sus padres para que nadie difame. Es una manera de cuidar, pero que se haga en honra. Yo le oraba al Señor en la mañana, oraba por los que están solas, oraba por las viudas, oraba por las que están separadas y oraba por aquellas mujeres que están solteras, por hombres que están solos, separados y hombres que están, cierto, por voluntad solteros, que realmente estén haciéndolo de una manera honrosa. Tanto el casado es honroso como el que está soltero. Y que lo haga de la manera en que no está como con una frustración porque estoy soltero y quiero casarme. Y que el otro, estoy soltera y quiero casarme. Sino que sirvan a Dios en todo, en lo mejor que Él se merece. Y el que está casado, sus esposas, rindan un honor, tanto ellas como los varones, en la familia como padre y como esposos. Y que Dios les dé el equilibrio para que sea una familia funcional y aún en todo, Cristo sea glorificado. Amén. 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 Vamos. Doctora, quería una cosita. ¿Cuántos hoy día, quizás cuántos matrimonios podemos estar cometiendo el error de que tenemos hijos ya que han superado el umbral de los 20 años y aún siguen siendo la prioridad en la casa, o para la mamá o para el papá, y aún continúa ese desorden en la estructura de la familia? Porque hemos dicho todo el programa que la prioridad para el matrimonio es el matrimonio, es decir, la esposa y el esposo, y luego los hijos. Pero ¿cuánto hoy día quizás, y estoy hablando de esto porque, claro, yo dije de pronto el bebé que llora y todo, pero si esto no se contempla ahora, en el tiempo en que los niños son pequeños y todo, esto continúa y después ya en avanzada edad de los hijos, aún siguen siendo ellos las prioridades y aún el matrimonio sigue siendo el segundo lugar, aún el esposo sigue siendo la segunda opción o la esposa. Tan fuerte como lo que usted dice, que los hijos llegan a ser motivo de discordia, llega a ser motivo de pleitos, en que los padres no están separados estando dentro, porque uno está, pero déjalo, es que él es grande, pero déjalo que haga esto, y la otra está diciendo es que no debería hacerlo porque no está bien, pero es que tampoco seas tan exigente, y uno defiende al hijo y no se da cuenta que están peleando ambos por un hijo
¿ya? Y el hijo realmente le da la misma que estén peleando porque él quiere lograr lo que quiere. Sí. Porque nos está sometiendo a un orden familiar. Amén. Porque eso que sucedió empezó desde pequeños. Amén. Entonces son motivos de discordia. Y que los hijos están grandes y todavía los padres están peleando porque, pucha, es que dile algo. ¿Pero qué quieres que le diga? Pero dile algo. ¿Se ha fijado de esto? Sí. Y se lo digo porque yo empecé con pequeños y hasta que estaban grandes. Y uno mira y dice, ¿por qué no le dice algo? Entonces, hay conflicto. ¿Por qué no? Antes de cuando ya están creciendo, siempre que estén de acuerdo y que digan, yo no voy a discutir con tu mamá por tu causa. Yes. Eso no significa que lo que tu mami te diga yo no me voy a meter. No. Significa que vamos a aprender a que tú vas a obedecer. Sí. Y en mi casa no van a haber pleitos por tu causa. Así es. Yo y tu mamá no tenemos por qué estar molestos por causa de los hijos. Eso tiene que pasar, porque si es así, alguien está ocupando un lugar que no le corresponde. Amén. Y los hijos se le está dando un lugar, y ellos lo saben, y te pueden terminar separando familias. Amén. Y los hijos al final terminan criticando a uno o al otro y van a hacer su propia familia. Así es. Y los padres quedan, ¿cierto?, separados y con mucha dificultad de volver a una reconciliación, porque hacen alianzas. Entonces, yo creo que es tan importante. Mire, yo pensaba en, como les hablé a ustedes de Isaac, ¿cierto? Cuando fueron a buscarle a Rebeca, y dice que Dios le envía a esta mujer, y fue una mujer de fe. Ella es la que parió los mellizos. Le dijo, tienes 2 naciones dentro del vientre, y el menor será mayor que el menor será más grande que el mayor. Entonces, ella ya traía una palabra profética en el vientre. Ella puso atención en el menor. Y ella vio que el menor venía, claro, salió agarrado al cascañal. Ella sabía que algo traía. Pero el padre era un hombre que era como más relajado. Y le interesaba más el otro porque andaba en casa, en cosas más de hombre. Y de alguna manera parece que los hijos los criaron separados a ellos. Porque el hijo, uno estaba atento con la mamá y el otro andaba atento con el padre. Pareciera que esta no habla, porque la Biblia no nos está mostrando que ellos tuvieron una muy buena relación, pero era una mujer sujeta, era una mujer que atendía a su esposo, era una mujer que empezó a observar sobre su hijo. Y en un momento ella tuvo que hacer que su hijo mintiera al padre para poder tomar la promesa, ¿cierto? Y salió huyendo. Aún ella se quedó en la casa. Ella tuvo que dejar que su hijo se fuera. Y ella se quedó en la casa. Podía haber dicho, yo me arranco con mi hijo. Se quedó con su esposo, pero le plantó la fe. Y sabía que si aunque su hijo se fue, la relación con su esposo no tiene que haber sido muy buena, porque después dice que, cierto, Saúl se enojó, él quería seguir a su hermano, matarlo, y ella tuvo que estar ahí. ¿Y por qué cree que todo pasó esto? Porque el varón no se centró en donde tenía que estar. Yo creo que es importante de que podamos ver ahora cómo estamos trabajando, las mamás que están ahora criando. No pierdas tiempo. Tu matrimonio es lo primero. Tu hijo es un resultado de tu matrimonio. Y Dios te confió para que ambos cultivaran esta relación y fuesen más fuertes. Pónganse de acuerdo cómo van a educar, en la corrección, y den una palabra. Y no hay más problema. Hay padres que le preguntan a los hijos, ¿y qué dices tú? Si usted le pone una corrección, tenemos tanto miedo hoy día de que nos hieran, y a veces porque nosotros traemos como heridas y queremos evitar esto. Pero una corrección puede ser fuerte, pero el hijo después se le va a pasar. No hay palabras. A veces poco menos que dialogan y que dice, ya, ¿estás de acuerdo? Y la corrección es corrección.
Mire, yo veo la escritura y el Señor dice algo, yo le digo al Señor y en ninguna parte me empieza a convencer. Me dice, no hagas esto. Y no está. Yo no veo al Señor que me está agarrando y simplemente me lo dice. Si yo voy a obedecer, me conviene. Pero el Señor me da la palabra. No más diálogos. Los padres dialogan con los hijos, los tratan de que les entiendan, entiende por qué lo hago, por qué te tuve que retar, y le hacen todo un cuento, y al final los hijos terminan diciendo te tengo manejado igual. Hoy día tenemos que entender, nuestros hijos tienen que ver que a veces vas a ser fuerte, pero eso después a ellos te lo van a agradecer. Dice que azota Dios al hijo para disciplinarlo. Yo he sentido los azotes del papá y son fuertes, pero también sé que nunca he perdido de honrarle y agradecerle. Sus azotes han sido buenos. No he dejado de reconocer que es mi padre y que tiene todo el derecho de hacerlo. Muchos padres tienen que aprender a ver que sus hijos no tienen que manejar sus emociones. Los aman, pero aquí dice que tienen que crecer con la amonestación y la disciplina, la corrección. Vas a tener hijos que los vas a disfrutar después. Piensa primero, conversa con tu esposo. Él es la persona que debe ser el centro. El matrimonio debe ser primero. Los esposos deben estar siempre bien, no por causa de hijos, no por causa de la suegra, no por causa del suegro, no por causa del trabajo, nada. No dejes que nada afecte tu relación, porque eso es lo que hará que pase el tiempo, llegues a viejo y seas feliz con la persona con la cual tú hiciste un pacto hasta la muerte. Aún aquellas personas que están tan unidas, cuando una se va, pronto se va la otra. Porque Dios, es como que Dios dice, si no puedes estar solo. ¿Cierto? Porque hay esa armonía tan perfecta. Yo quiero hoy día, nosotros queremos terminar esto dejando una enseñanza. Hay muchas cosas que podríamos hablar, que tendríamos que agregar en cuanto a cómo en un momento, pero yo sé que el Espíritu Santo, nosotros te dejamos como algunas pistas, pero tú tienes que buscar. Tú eres una madre, tú eres una esposa joven, tú tienes que decir para que cuando mis hijos tengan 5, mis hijos tengan 10 años, yo con mi esposo estemos como recién casados. Disfrutemos nuestros tiempos y no estemos después como que nos queremos mirar, hasta nos cuesta tener intimidad. Sea algo que no se acabe. Por eso dice que sea el deleite la mujer de tu juventud. Y esto es tiempo de que hoy día pongas atención. Si tú ya tienes tus hijos grandes y te das cuenta y dices, ya perdí parte, aún es tiempo. Aún puedes decir, Señor, perdón por poner todo mi corazón en mis hijos y quizás abandoné mi rol de esposa. Mi esposo me necesitó y quizás por eso muchas veces puso su interés en otras cosas y yo me sentía que no estaba conmigo. Pero yo tengo que poner también. Si tú eres un esposo, puedes decir, perdón, si he centrado mi corazón en el trabajo, en lo que Dios me ha dado, más que en mi esposa. Yo debo cuidar y cultivar todos los días que mi esposa se sienta la persona más importante, más que el trabajo, más que los hijos, que ella sepa que para mí es la base de todo lo que yo voy a hacer. Vamos a orar. Cuando tú haces esto, va a venir un tiempo de restauración. Y nunca es tarde para recuperar
tener años preciosos con la mujer, con el hombre que Dios te dio, y disfrutar, como dice, y te deleitarás con ella. Padre, te doy gracias por este tiempo. Y tú, Señor, nos estás dando la oportunidad de poder hablar de estas situaciones en las cuales afectan tanto, Señor. Sutilmente el ladrón empieza a robar tantas cosas y no nos damos cuenta. Es como el robo hormiga. Despacio va sacando. Y cuando miramos, hay muchas cosas que se han perdido. Pero tú eres el Dios que dice, Señor, que cuando vino el ladrón a robar, tú viniste a dar vida y vida en abundancia. Y tú trajiste la restitución y la restauración. Oro, Señor, para que traigas un tiempo de restauración para aquellas mujeres, aquellas familias que sienten que hay abismos, ya se han separado. Y los intereses han cambiado. Y trae un tiempo, Señor, de restitución, conforme a tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.